Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Muchas gracias por estar del otro lado, por todo el apoyo que está recibiendo el canal de YouTube. Hoy estamos acá para hacer una evaluación de los refuerzos de la era Juan Román Riquelme, contando su vicepresidencia y su presidencia hasta los últimos dos refuerzos que son Pellegrino y Malcom Braida. Hice varias categorías, buen refuerzo y rindió, bien apuntado y rindió, buen refuerzo y no rindió, bien apuntado y no rindió, regular o en veremos y mal traído y no rindió. Antes de comenzar les pido por favor que se suscriban, que dejen un like, que dejen un comentario, lo que ustedes quieran, me tienen que ayudar a llegar a los 50.000 suscriptores. Si tienen un hermano, un padre, una madre que no está suscrito al canal, le agarran el celular, se suscriben. Si tiene que ser por la fuerza, será por la fuerza. Pero en serio, les agradezco de corazón porque estoy muy contento con cómo está creciendo el canal. Y atentos porque hoy a las 6 de la tarde seguramente tengamos vivo, así que por supuesto los voy a esperar ahí. Dicho esto, vamos a comenzar. Creo que los refuerzos son aproximadamente 40 y pico. No sé si me estoy olvidando de alguno, pero traté de poner a todos. Y vamos a comenzar con el primero. Hay algunos que no están en orden, así que sepan disculpar. Nicolás Orsini. Nicolás Orsini para mí ya es el primero que ponemos en mal traído y no rindió. Nicolás Orsini no estuvo bien apuntado en su momento. Había hecho un par de goles en Lanús, pero no estábamos hablando de un jugador de jerarquía. Quiero avisarles que la vara la voy a poner donde hay que ponerla, ¿eh? Como decimos siempre, en Boca. A ver, vamos a calificar rendir como que estuvo a la altura de las expectativas, ¿no? Voy a ir al hueso, muchachos, porque si no termino diciendo, no, pero este no terminó de rendir, pero pobrecito, no. Con la camiseta de Boca vos tenés que rendir y sobre todo cuando ponen mucha plata por tu pase. Así que vamos a tratar de ser justos, de ser honestos, pero de ir fuerte, porque si no, para cosas tibias tienen otros canales. Nicolás Orsini, por supuesto, tuvo mal traído y no rindió. Un burro, uno de los tantos burros que no se entiende cómo Juan Román Riquelme lo fue a buscar. Y bueno, hoy está a préstamo en Platense y en el torneo que ganó Platense terminó siendo suplente, así que me parece que no hay mucho más para agregar. Luis Advíncula para mí es un buen refuerzo y rindió. Lógicamente, hoy tenemos una visión de Luis Advíncula que no es muy positiva. Hoy, a ver, Luis Advíncula claramente está en un momento en el que tendría que darse cuenta de que se tiene que ir de Boca. Tendría que darse cuenta que su historia con el Xeneize no va para más. Después de las expulsiones del año pasado, después de 18 meses en un pésimo nivel, ya está Advíncula, no va más ahora. Es un lateral derecho que juega en la selección de Perú, que tuvo buenos rendimientos desde que llegó hasta la final de Fluminense 2023. En esa Copa Libertadores fue importantísimo, hizo un par de goles, gol en la final. Por eso, fue un buen refuerzo y rindió. No nos quedemos solamente con la última imagen, porque si no, prácticamente tenemos que poner a todos en mal traído y no rindió. Pero me parece que Advíncula termina siendo un buen refuerzo. El problema fue que no se lo sacó del club o no dio un paso al costado en el momento en el que lo tendría que haber dado y todavía se está estirando una agonía que difícilmente pueda revertir, más que nada por un tema etario, ¿no? Miguel Merentiel para mí está bien apuntado y por supuesto que rindió. Estamos hablando probablemente del mejor refuerzo de la gestión Riquelme. Y justamente poniéndolo bien apuntado le estoy dando mucho más mérito al presidente de Boca. Porque a ver, en el momento en el que llegó Merentiel, todos estaban hablando de polenta, estaban hablando de un mal refuerzo, estaban hablando... Todos en general estábamos diciendo que, che, me sorprende que lo traigan porque era suplente en Palmeiras, porque quizás al que había que buscar en ese momento era José López, el que hoy está jugando el Mundial de Clubes con el equipo brasileño, y trajeron al suplente. Merentiel, sin dudas, termina siendo un jugador extraordinario para este Boca. Está claro, Merentiel no ganó nada en Boca, solamente esa Supercopa con los 3 goles de Benedetto. Está muy lejos de ser ídolo, pero sin dudas que por lo menos para mí, viendo así por encima, sin pensar demasiado, es el mejor refuerzo de todos, porque llegó en voz baja, perfil bajo, nunca un quilombo, nunca tuvo lesiones, profesionalismo al palo y ha tenido momentos muy importantes, goles a San Lorenzo, a Racing, goles en el Mundial de Clubes, goles a River también importantes, goles para abrir partidos, que eso también es algo a destacar. No hay mucho más para decir de Miguel Ángel Merentiel, que ojalá
tenga continuidad ahora y no sea suplente como fue hace algún tiempo. Más allá que en algún momento bajó su nivel, lógicamente, porque para mí no es un jugador extraordinario en cuanto a lo técnico. Ahora se las rebuscó, la luchó con Benedetto adelante, con Cavani adelante, le trajeron centrodelanteros y siempre fue él el que por lo menos a priori mereció ser el titular. Le doy más mérito a Riquelme poniéndolo en la segunda columna, porque no es que como el caso de Advíncula, que trajo un lateral de selección, trajo un suplente de Palmeiras que no había tenido una carrera maravillosa, pasó por defensa, pasó por Godoy Cruz. Así que en este caso le tengo que dar el mérito a Juan Román Riquelme, no como en el caso de Orsini, que fue un refuerzo mal traído, y de tantos otros que hay en esta lista. Bueno, estoy haciendo muy larga, sigamos. Lautaro Blanco. Yo creo que también está bien apuntado. Si bien la había roto toda en Rosario Central, se fue a Elche y estaba prácticamente perdido ahí. Después termina viendo una triangulación medio extraña con Bragarnik, con Defensa y Justicia, con Aaron Molinas. Boca ya compró el 100% del pase Lautaro Blanco y hoy se está hablando de que lo quieren clubes de Europa, incluso sin ser un lateral que tiene 20 o 21 años, creo que ya debe tener como 25, que no es viejo, pero para ir a Europa tiene que ser muy bueno teniendo esa edad. Y yo creo que si se llega a ir, ojalá que no daría el salto a un club top de Europa o de segunda línea. Estaríamos hablando de una tercera, creo que ahora se rumoreó que lo quería el Alavés. Estuvo muy bien apuntado y por supuesto que Lautaro Blanco rindió, que es el 3 titular, que eso sí que no entendí cómo Gago lo llegó a dejar afuera del banco para ponerlo a Sarachi y ponerlo a Fabra. Bueno, cada vez que nombramos a Gago nos acordamos de las desgracias de Boca mientras él estuvo como técnico, pero Blanco sin dudas bien apuntado y rindió muy bien. Chiquito Romero, por ahí es polémico lo que les decía antes, no quedarse con la última imagen de un futbolista, pero Romero fue un buen refuerzo y rindió. Con el diario del lunes, cómo mierda dejaron ir a Rossi, con el diario del lunes, cómo mierda Romero sigue en el club, porque lo de Romero fue un espanto en el 2024, futbolísticamente hablando, fue recontra repudiable lo que hizo con el hincha o con el socio, la socia en su momento, que le quiso pegar después de perder con River. Y hoy en día le está sacando la plata a Boca, porque Boca le está dando un sueldo a cambio de nada, porque se recuperó de la lesión y Romero no va a volver a atajar en Boca. En vez de tener dignidad y dar un paso al costado, decir, che, cobro hasta el último día trabajado y me voy, aunque tendría que devolver unos meses de sueldo, el tipo sigue cobrando, está cómodo porque tiene un contrato altísimo. Bueno, al margen de eso, yo no me quedo con la última imagen y recuerdo que Romero fue la bandera de la ilusión de Boca en la Copa Libertadores 2023. Por ahí si estás viendo este video o un video mío por primera vez, vas a decir, ¿qué dice este boludo? ¿Cómo lo está defendiendo a Romero? No, yo lo vengo criticando a Romero desde principios del año pasado. Así que justamente me tienen que valorar más porque estoy siendo honesto. Y para mí Romero es un buen refuerzo. No es que es un descubrimiento de scouting porque fue arquero de selección, porque estaba en Europa, todo lo que quieras. Y rindió, estuvo a la altura. El tema también es que después de ese año y medio que atajó Romero, creo que, no sé si llegó a atajar a fines de 2022, pero bueno, 2023, tendría que haber dado un paso al costado después de la final con Fluminense. Como mucho a los 6 meses en el 2024, pero es otro que no dio un paso al costado a tiempo, y bueno, por eso la relación con el hincha no quedó para nada bien, más bien todo lo contrario. Blondel, yo lo pondría en regular y en veremos. Porque Blondel, si bien yo creo que tuvo un semestre flojísimo, entiendo que tuvo una lesión jodida, entiendo que en los primeros meses del 2024 estaba jugando muy bien de la mano de Diego Martínez. No me parece tampoco un trabajo de scouting maravilloso, me parece bien apuntado porque era un lateral que estaba rindiendo en Tigre, que no se había podido ir a Brasil en un mercado anterior, creo que lo quería el Santos y no terminaron llegando a un acuerdo. Me parece bien apuntado, pero todavía está en veremos. Yo no creo que se vaya, obviamente con toda la bronca, con todo el enojo y viendo cómo jugó estos últimos meses. Da la sensación de que no es un jugador a la altura del Geneise, pero bueno, ¿quién te dice que puede llegar a ser un buen suplente? Un buen suplente de un tipo que sea el 4 titular de Boca, que hoy la verdad es que no lo tiene, porque juega Advíncula y lo extrañas a Blondel, juega a Blondel y lo extrañas a Advíncula, y ni hablar del perro que vamos a hablar en un ratito, ¿no? Benedetto, bien apuntado, no, buen refuerzo y no rindió. No rindió Benedetto, muchachos. Vamos a poner la vara en lo que fue su primer ciclo. Que fue goleador de un campeonato, que fue importantísimo, que le hizo goles a River en la final de la Libertadores, que le hizo los goles a Palmeiras, que tuvo un ciclo muy exitoso, su primero, más allá de que no haya ganado un torneo internacional. Benedetto tuvo buenos números, si querés, en el 2022, pero después de lo que pasó con Corinthians, después de sus declaraciones diciendo que amagaron a no concentrar, sus salidas de joda, sus lesiones, su nivel paupérrimo, entrar a la cancha y
jugar como si nada, tirar taquitos cuando no te sobraba nada, faltarle el respeto a Boca, para mí todo eso lleva a hacer que no haya rendido. Para mí no rindió a la altura de lo que se esperaba, no rindió a la altura de la camiseta de Boca, por eso les digo, pongámosle nombre a las cosas, digamos las cosas como son. Benedetto no rindió en su segundo ciclo. Después habrá un contexto, un equipo que no funcionaba, todo lo que quieras, pero Benedetto también hizo muchas cosas como para que su segundo ciclo sea malo. Hizo muchas cosas extrafutbolísticas para llevar a que se vaya como se fue, ¿no? Por la puerta recontra de atrás. Juan Ramírez mal traído y no rindió, me parece que no hay mucho para agregar. Había destacado en San Lorenzo, había destacado en Talleres, pero fue compañero de Riquelme en Argentinos Juniors y por lo que vimos, salvo algún partido puntual con River, que tampoco, daba la sensación de que venía más por ser conocido el presidente que por otra cosa, y perdónenme que lo diga así, pero no se justifica la llegada de Ramírez, no se justifica todo el quilombo que se armó en su momento, y no estuvo a la altura, por supuesto. Briasco también mal traído, los hinchas de Huracán recuerdo que le agradecían a los hinchas de Boca por llevarse a Briasco, 3,5 millones de dólares, viste, son cosas que son difíciles de explicar. Pallero mal... no sé si mal traído, no, ponele que estuvo bien apuntado y no rindió Pallero. Bien apuntado y no rindió también. Algunos se quedaron con algún partido puntual de Pallero, con algún gol que hizo, pero muchachos, estuvo más lesionado de lo que jugó, tampoco, no rindió. Te puedo llegar a decir está bien apuntado porque estaba jugando en la B de Inglaterra, porque se había destacado en Banfield, buenísimo. No rindió y hay una realidad que vamos a tener que poner varios jugadores en esta categoría, porque hubo varios que Boca apuntó, que por ahí podés decir, che, está bien apuntado, se fue de acá, no tuvo lugar en Europa, por ahí le relanzás la carrera, se termina de destacar en Boca, y ninguno salió, porque también lo podemos sumar a Bullaude en esta categoría de bien apuntado y no rindió, que se fue a Holanda, no tuvo lugar, volvió, su pase era de Godoy Cruz, y tampoco pudo destacarse en Boca. No, en ningún momento pudimos decir, che, le decían el mago Bullaude, cuando el mago Bullaude no tenía nada de mago. Y también lo podemos sumar a otro futbolista de esta categoría, que lo estoy buscando, a ver si lo encuentro. Permítame, acá está, Miramón. Miramón también, bien apuntado, en Gimnasia se había destacado, lo ven con la camiseta de la selección, estuvo en la sub-20. Pero no pudo rendir acá. No jugó nunca en el Lille, creo que había jugado 3 partidos, ni siquiera los 90 minutos. Y decís, bueno, le das una oportunidad en Boca, se destaca, la rompe, el hincha le tuvo demasiada paciencia y no rindió en ningún momento, muchachos. Estuvieron bien apuntados estos 3, pero no rindieron a la altura de lo que se esperaba. Marcos Rojo, buen refuerzo y no rindió. Lo mismo que Benedetto, otro tipo que se cagó en la camiseta de Boca, que estuvo más tiempo en la camilla que en otra cosa, que estuvo más tiempo de joda que otra cosa, que se perdió más de la mitad de los partidos por lesiones, las expulsiones. Rojo estuvo bien, o sea, fue un buen refuerzo porque era un tipo que había jugado en la selección, era un tipo que no tenía continuidad en el United, te metiste, lo trajiste, recontra buen refuerzo, buen laburo de Riquelme en ese sentido, pero no rindió, muchachos, no rindió. Rojo no rindió. No rindió. Y no me vengan con que, sí, porque es el eterno. Si me pongo bien, soy el mejor central de Sudamérica. Todos decíamos, si Rojo está bien, es el mejor central de Sudamérica. Pero digo que fue el eterno porque en ningún momento estuvo bien como para decir que es el mejor central de Sudamérica. Y también hizo muchas cosas afuera de la cancha que colaboraron para que hoy no tenga lugar en Boca. Para que hoy todos pidan que se vaya y para que hoy clubes como San Lorenzo, que un Marcos Rojo les vendría excelente, futbolísticamente hablando, te digan, no, yo rompo el carnet si viene. Porque es lo que leí ante rumores que surgieron en las últimas horas. Nadie lo quiere, ni Estudiantes lo quiere y no sé ni si Messi en Estados Unidos lo debe querer. Así que eso explica mucho lo que fue el ciclo de Rojo. No estuvo a la altura y se perdió una oportunidad enorme porque Rojo, si llegaba a estar a la altura de esa expectativa, se podría haber transformado en ídolo tranquilamente porque todo lo de vende humo, lo de Boca, Boca lo tenía, pero no lo transmitió nunca como tendría que haberlo transmitido, ¿no? Edwin Cardona, regular, había tenido un paso por Boca, más o menos, después de decir, le da una segunda chance, era un jugador que le gustaba mucho a Riquelme, después se termina yendo también mal, qué sé yo, viste, qué sé yo. Recuerdo ese penal picado contra Díaz, el arquero de River, cuando estaba todo esto del COVID, lo vamos a dejar en regular, viste, tampoco, qué sé yo, la Cardona, me parece que hay refuerzos muchos peores como este.
Esteban Rolón, otro jugador que Huracán le agradeció a Boca que se lo lleven y también es inexplicable cómo lo trajeron junto a Norberto Briasco. Inexplicable, muchacho, que Rolón haya llegado a Boca. Hoy está en Boca colgado. Está en Boca colgado después de su paso por Belgrano y nadie sabe qué va a pasar con él. Sigue cobrando su sueldo y no juega ni 30 segundos en la primera de Boca. Cavani, buen refuerzo y no rindió, sin dudas. Cavani fue un buen refuerzo, estuvo bien apuntado. Lógicamente todos hubiésemos traído a Cavani, pero no estuvo a la altura de las expectativas tampoco. Yo he sido defensor de Cavani, defendí su 2024, por lo menos de marzo a septiembre, donde tuvo meses muy buenos, donde se destacó en un equipo que no funcionaba. Le ha hecho un gol a River, por ejemplo, en Mendoza. Mendoza o Córdoba. Córdoba fue, ¿no? Siempre me confundo. En la Copa de la Liga el año pasado. Hizo un gol importante en el 2023 contra Palmeiras en Brasil. Para después llegar a la final de Libertadores. Pero bueno, quedó marcado por esa jugada contra Fluminense en la que tenía que patear y dio el pase atrás. Desde septiembre para acá lo de Cavani fue paupérrimo y también es otro que tiene que dar un paso al costado. Se tendría que ir en este mercado de pases de Boca. Parece que no va a pasar porque siempre se habla de la limpieza, la limpieza, la limpieza y nunca se termina dando. Pero bueno, yo como balance general, viendo lo que me esperaba de Cavani, muchachos, no rindió como se esperaba, porque se esperaba que gane algún título también. Yo no creo que sea tan grave como lo de Rojo o Benedetto, porque ha metido goles, insisto. Pero bueno, entre rendir y no rendir, muchachos, me parece que a Cavani lo voy a dejar en no rindió. Por supuesto, si ustedes no están de acuerdo con alguno de los balances que estoy haciendo yo, me lo pueden dejar abajo en los comentarios, no hay ningún tipo de problemas y lo debatimos. Esto es muy subjetivo y es en la visión de cada uno. Bueno, de Roncaglia no voy a explicar mucho. Paul Fernández, qué sé yo, estoy entre regular y qué sé, sí, lo voy a dejar en regular, porque la verdad que Paul Fernández para mí ya se había ido mal, se te termina yendo mal otra vez sin dejarte un mango. Fue titular durante muchísimo tiempo para mí de manera inexplicable, tuvo algún momento destacable, vamos a dejarlo en regular. Era el capitán del equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores 2023 y solo por eso lo voy a dejar ahí, pero yo la verdad es que me harté, incluso lo podría poner acá abajo. Pero bueno, vamos a dejarlo en regular, con algunos voy a ser un poquito, viste, benévolo. Oscar Romero, bien apuntado y no rindió. No rindió Oscar Romero como se esperaba. Si todos los partidos Romero bajaba a la mitad de la cancha, agarraba la pelota, tiraba un pelotazo largo, daba el pase para adelante y nada más. Habrá hecho algún que otro gol, pero importante ninguno. Y yo creo que no rindió como se esperaba, sin lugar a dudas. Nicolás Figal, para mí no termina rindiendo tampoco. No termina. Ponele bien apuntado, Figal. Ponele. Estaba perdido en la MLS. Ponele. Tuvo un buen 2022, tuvo un buen 2023, fue uno de los que terminó dando la cara en la final contra el Fluminense. Lo de después fue un desastre y en ningún momento me parece que Figal fue un defensor que era el mejor del fútbol argentino y que tenía chance de ser vendido a un club importante. No, porque también digamos las cosas como son. ¿Cuántos de estos jugadores llegaron a Boca y realmente decís, che, Boca invirtió tanto en este y después lo puede recuperar porque este jugador la rompió, porque este jugador recontra rindió y elevó su cotización? Merentiel. Quizás Lautaro Blanco, veremos si llega alguna oferta. ¿Alguno más? ¿Algún jugador se revalorizó jugando en Boca? Digo, Pallero se revalorizó, Bullaude, Miramón, Oscar Romero, Figal, me parece que no. Por eso es a lo que apunto, ¿se entiende? Javier García mal traído y no rindió, nunca entendí por qué llegó García. Para mí un arquero que te das cuenta de entrada que arrancás un gol abajo. Sarachi bien apuntado, pero no rindió. Vamos a dejarlo en veremos también, porque todavía no se sabe qué va a pasar con Sarachi. Para mí, de Lautaro Blanco puede ser un buen suplente. No lo veo como titular en Boca, sinceramente. Y me llamaba la atención también cuando lo ponía Gago. Bruno Valdés mal traído y no rindió. Podemos llegar a pensar que estaba bien apuntado porque quedaba libre el América, pero muchachos, si el América de México lo dejó libre y si llegó como llegó en el nivel que llegó, ahí hubo una falta de análisis y de scouting tremendo. Tremendo, que me parece que es algo que falta en el Club Atlético Boca Juniors. Pulpo González mal traído y no rindió. A Zambrano lo dejamos en regular, si quieren. Podemos dejarlo en regular porque estuvo bien apuntado, pero se va como se va por algo y no terminó siendo el Kaiser como muchos lo apodaban, ¿no? Hubo opiniones muy diferentes respecto a Zambrano, porque algunos decían que era un fenómeno y otros decían que era un burro irrecuperable. Vamos a dejarlo en regular.
Lucas Hanson, mal traído y no rindió. Inexplicable cómo pararon 4 palos por él. Inexplicable que lo hayan aceptado aunque no haya pasado la revisación médica. Inexplicable que tenga el mismo representante que Juan Román Riquelme. Lucas Hanson en la última fila. Este es Kevin Zenón. Kevin Zenón bien apuntado, pero ¿rindió? 6 meses rindió. En el último año no estuvo a la altura. Y es un pibe, o sea, un pibe. Tiene 22, 23, 24 años, no es que tiene 30. Muchachos, el último año de Zenón fue desastroso. Después de que lo agarró Mascherano en los Juegos Olímpicos, lo de Zenón fue totalmente un desastre. Yo le elogié muchísimo los primeros 6 meses, era la manija del equipo, era importantísimo. Lo de después, y no es quedarme con la última imagen, estamos hablando de un ciclo de 18 meses que 12 fueron malos. Entonces, y además en ese primer semestre tampoco que jugó partidazos contra el Palmeiras, contra el Flamengo, contra River, contra Racing. No, tuvo algún, creo que jugó bien en Córdoba ese día, pero no mucho más, muchachos, dale, en serio. Si queremos que Boca crezca, que Boca traiga jugadores a la altura, que Boca gane cosas importantes, vamos a elevar la vara, porque si no la tenemos en el subsuelo. Todo muy bien apuntado igual. O sea, entiendan que también bien apuntado, de alguna manera, es un elogio a Juan Román Riquelme. Después depende también mucho del jugador, ¿no? Lo que apunta en el sentido negativo a Juan Román Riquelme, sin duda son los que están en la última fila, que son jugadores que realmente no se explica cómo llegaron a Boca y algunos de ellos todavía pertenecen al club. Bruno Valdés está a préstamo, pero pertenece a Boca. Son cosas realmente inexplicables. Cristian Lema mal traído y no rindió. Se sabía que era un descerebrado, se sabía que no se podía contener en la cancha. Me acuerdo en un partido con Lanús contra Racing que lo echan sin sentido alguno. O sea, sin sentido su reacción, realmente inexplicable cómo tiene esas reacciones que lo hacen expulsar y lo sacan del partido. Y bueno, cuando estabas muy cerca de ganar un título, la Copa de la Liga del 2024, el tipo se hace echar contra Estudiantes y te cagó un título, porque Boca realmente era candidato a ganar ese trofeo. Lema, mal traído y tampoco rindió, por algo se va a ir en este mercado de pases. De Gary Medel me parece que no hay mucho para explicar, estuvo mal traído y no rindió. Brian Aguirre está en veremos, sin duda que está en veremos, se pagó muchísimo dinero por él y teniendo en cuenta esa inversión tuvo muy poco protagonismo, así que veremos si tiene lugar con Russo. Tomás Belmonte también en veremos y estoy diciendo, bueno, para mí estuvo mal traído y no rindió hasta acá, pero bueno, va a seguir en Boca y veremos si puede repuntar en algún momento. Por ahí la imagen que dio en el Mundial de Clubes contra Benfica fue positiva, pero si fuera por mí casi que les diría que lo pondría en la última fila, porque a mí no me gusta personalmente como jugador, ahora entiendo que todavía debe tener un poco de crédito y que va a seguir en Boca, por ahí como suplente puede ser una buena alternativa. Lo que yo no banqué en este semestre es que sea titular todos los partidos. Milton Jiménez bien apuntado y podemos decir que rindió, no a la altura de Blanco y Merentiel sin dudas, pero hizo un par de goles. También veremos, estoy siendo muy bueno muchachos, vamos a dejarlo en veremos, pero estuvo bien apuntado, eso lo quiero marcar. Martegani mal traído y no rindió, un tipo que no se asentó en Salernitana, un tipo que no se asentó en un San Lorenzo pobrísimo, que tiene técnica pero no tiene ganas de jugar y lo demostró en Boca también. Inexplicable que le hayan regalado 2,5 millones de euros a San Lorenzo por este jugador. Barinaga, mira, ya no sé ni... Barinaga mal traído y no rindió, no hay mucho para explicar. Palacios está en veremos, si bien yo creo que con lo que hizo estos 6 meses alcanza como para darle una patada en el culo, por lo menos darle un correctivo y decirle, maestro, estás en Boca, no estás en Chile, todavía está en veremos porque recién lleva 6 meses y llegó hace poquito, muchachos. Ayrton Costa, bien apuntado y rindió. En estos 6 meses, lo de Ayrton Costa ha estado por encima de las expectativas. Yo he sido y me hago cargo uno de los que no entendía su contratación, pero el tipo, la verdad, estuvo muy por encima de lo que dio, por ejemplo, Marcos Rojo y muy por encima de lo que se esperaban todos los hinchas de Boca. Así que esta sí que es un punto para Riquelme, un punto muy importante y ojalá mantenga este nivel en el semestre que se viene. Batalla veremos también. Estuvo bien apuntado porque había jugado la Libertadores el año pasado, había llegado a la final con el Atlético Mineiro, pero su nivel ha ido decreciendo teniendo en cuenta que lo pusieron como central y no es su posición favorita. Después en el Mundial de Clubes, jugando de 5, demostró una mejor versión. Veremos qué depara de su futuro en este próximo semestre, si juega de 5, si juega de 2 o si no tiene lugar en el Boca de Russo. Alan Velasco es otro que está en veremos también, por supuesto. Ander Herrera... ¿qué quieren que les diga, muchachos? Mal traído y no rindió. Me duele en el alma. Siempre les dije que yo quería que a Ander Herrera le vaya bien. Pero tienen que ver en Boca
que venía lesionado del Atlético de Bilbao. Tienen que ver en Boca que estaba la posibilidad de que se lesione 4 veces en 6 meses. Por más que sea una bestialidad, por más que hay cosas que no podés controlar, todo bien con la experiencia Boca, el mundo Boca, que a él lo sorprendió más Boca que el United, que el PSG. Todo bien, Ander Herrera, pero no te puedes lesionar 4 veces en 6 meses. Y ahí tendría que haber habido un laburo de Boca, ¿no? Y no darle una jubilación de privilegio a este tipo. Es la realidad. William Alarcón, veremos también. Todavía no tengo una certeza de Alarcón, de si es un gran futbolista o de si es un amargo, sinceramente. Marquezín, yo creo que más allá de algunas vendidas de humo, más allá de algunas cosas que va a tener que mejorar de cara al próximo semestre, estuvo bien apuntado y rindió. Ha rendido y va a ser el arquero de Boca. Veremos si puede corregir esto, porque hay algunas situaciones que a muchos hinchas de Boca no les gustó para nada. Y bueno, Braida y Pellegrino por supuesto están en veremos. A mí Braida no me termina de cerrar, Pellegrino me parece una buena alternativa para Ayrton Costa, teniendo en cuenta que se va a ir Marcos Rojo. Así que así es como quedaría la tier list. Solamente 2 en buen refuerzo y rindió, que son Advíncula y Romero. Bien apuntado y rindió Merentiel, Blanco, Ayrton Costa y Marquezín. Buen refuerzo y no rindió Benedetto, Rojo y Cavani. Bien apuntado y no rindió Pallero, Bullaude, Miramón, Oscar Romero, Figal y Zenón. En regular o en veremos, Blondel, Cardona, Paul Fernández, Arachi, Zambrano, Brian Aguirre, Belmonte, Jiménez, Palacios, Bataglia, Velasco, Alarcón, Braida y Pellegrino. Y en mal traído y no rindió, Orsini, Ramírez, Briasco, Rolón, Roncaglia, Javi García, Valdés, Pulpo González, Hanson Lema, Medel, Martegani, Barinaga y Ander Herrera. Así es como quedaría la lista. Me gustaría que ustedes me digan en los comentarios cómo lo ven. La verdad es que esto lo hice todo sobre la marcha. No es que tenía más o menos pensado dónde iba a poner a cada uno. La verdad me sorprende que hayan tantos en la fila de mal traído y no rindió. Pero bueno, se han traído muchos refuerzos que deberían dar explicaciones de por qué algunos de ellos todavía siguen en Boca. Por ejemplo, Orsini todavía pertenece a Boca, Ramírez también, Briasco también, Rolón también, Javi García también, Bruno Valdés también, Hanson también, Lema también, Martegani también, Barinaga también y Ander Herrera también. Entonces me parece que ahí hay que dar un par de explicaciones. Son demasiados jugadores que no estuvieron a la altura y que se le dieron más posibilidades de las que merecían. Por el lado de arriba, a ver, podemos decir tranquilamente que Riquelme apuntó bien a 15 refuerzos. De esos 15, lamentablemente, hay 9 que no rindieron y hay 7... hay 6, perdón, claro, pensé que estaba haciendo mala cuenta. Hay 9 que no rindieron y hay 6 que sí. Pero bueno, la verdad es que la política de contrataciones tanto de Riquelme como del Consejo de Fútbol, viendo este cuadro, como lo hice yo y bajo mi juicio, no termina siendo positiva. Y es por eso que en tantos videos he insistido con que cambien la manera. Porque si no, en los próximos 2 años y medio, lo más probable es que esta lista se mantenga y que esta tendencia se mantenga. Por eso yo hablo de traer un manager, de correr a un costado del Consejo de Fútbol, de que Riquelme se meta de lleno en la ampliación de la bombonera y que de última de el lock final, de última que también se meta, pero que el laburo sucio, el laburo fuerte, el laburo de scouting lo haga un equipo de profesionales, lo haga un manager en conjunto con Miguel Ángel Russo, que hoy es el entrenador. Así que nada, muchachos, espero les haya gustado, díganme todo lo que piensan en los comentarios y nos vemos en el próximo video.